El día de hoy explicaremos acerca del ciclo ovárico y ciclo endometrial. El grupo está conformado por 7 integrantes: Astomesa Astrid Linda, Canduela Zaponte Margarita, Guanay Capcha Noemi, Guaranga de la Cruz Yolanda, Rodríguez Ponce Samantha, Rojas Arteaga Talía, Unoquinga Miguel Ángel. A continuación se prosigue con la explicación del tema. Primeramente, el ciclo ovárico consta de una fase folicular, la ovulación, y una fase lútea. Las principales fases del ciclo menstrual, o también llamado ciclo endometrial, son la fase menstrual, proliferativa, secretoria y la fase isquémica. Es que el ciclo ovárico es el proceso por el cual se da la maduración del óvulo y la formación del cuerpo lúteo, mientras que el ciclo menstrual es un proceso de cambios tisulares en la capa endometrial del útero, que se prepara para una eventual implantación si es que el óvulo llega a ser fecundado. Ambos van a estar mediados por procesos y ciclos hormonales. Por una parte, las hormonas hipofisiarias, que son la folículo estimulante o FSH y la hormona luteinizante o LH. Y luego tenemos a las hormonas ováricas, que son el estrógeno y la progesterona. Además, estos procesos hormonales van a estar regulados por el sistema endocrino, que es el hipotálamo hipofisiario ovárico. El ciclo dura aproximadamente 28 días para una mujer regular y su variación va a depender de factores hormonales o fisiológicos al que se puede llamar irregular. Esto es un ciclo y va a empezar siempre de la misma forma y terminar de la misma forma, excepto si es que ocurre un implante producido de la fecundación del óvulo y entonces daría el embarazo, pero eso ya es otro tema. De acuerdo al gráfico, en el día 1 van a pasar dos cosas importantes. Primero empieza el sangrado dándose la fase menstrual del ciclo endometrial, y esto ocurre porque se degenera el cuerpo lúteo, pues el cuerpo lúteo es el encargado de producir progesterona y al degenerarse ya no se mantiene la integridad del endometrio y por lo tanto se desprende la capa funcional de este endometrio. Y es por eso que ocurre el sangrado. Esto dura de 1 a 4 días. El nombre progesterona deja de inhibirse en la GnRH o hormona estimulante de las gonotropinas y esta se activa, por lo tanto empieza a producirse la FSH y esta FSH es fundamental para que empiece la fase folicular del ciclo ovárico, estimulando el desarrollo de 12 a 20 folículos ováricos y estos empiezan a madurar, donde la célula de la granulosa de las células foliculares empiezan a producir estrógeno, específicamente el estadio 1, las cuales en el transcurso de su maduración se van haciendo más numerosas y por lo tanto los niveles de estrógeno también aumentan. Es importante resaltar que de los 12 a 20 folículos ováricos solamente uno llega a ser un folículo maduro o de Graf, mientras que los demás se generan por un proceso llamado atresia folicular. Entonces esta fase folicular dura hasta el día 13 aproximadamente. Es donde el estrógeno alcanza el pico hormonal, obviamente nos referimos al pico del estrógeno, por lo que provoca que haya una retroalimentación positiva y se produzca un pico brusco de la FSH seguido de un pico de LH, donde la FSH provoca la maduración completa del folículo de Graf, seguido de la LH, que es un detonante para que provoque la liberación del folículo maduro en el día 14 y se produzca la ovulación. Habíamos dicho que la fase menstrual duraba del día 1 al día 4 aproximadamente, pues inmediatamente luego de que culmina el sangrado, el día 5 comienza la fase proliferativa, en donde el endometrio del útero vuelve a regenerar la capa funcional que se había desprendido en la fase menstrual. Esto dura hasta que se dé la ovulación en el ciclo ovárico, aproximadamente el día 15 o 14. En el ciclo ovárico, luego de la ovulación, aproximadamente el día 15, comienza la fase lútea del ciclo ovárico, donde los restos del folículo ovárico pasan por un proceso de luteinización para formar el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo produce la progesterona, que actúa directamente sobre el endometrio de la pared uterina, específicamente sobre la capa funcional, haciendo que se vuelva más tortuosa y voluminosa, preparándolo para una eventual implantación, dando lugar al inicio de la fase secretoria del ciclo endometrial. Por lo tanto, la progesterona inhibe la GnRH, evitando la producción de FSH. Al no haber fecundación e implantación, el cuerpo lúteo empieza a degenerar, disminuyendo la cantidad de progesterona, por lo tanto empieza a perderse la integridad de la capa funcional del endometrio, dando lugar a la fase isquémica del ciclo endometrial. Por último, la degeneración del cuerpo lúteo hace que se pierda la producción de progesterona, provocando el desprendimiento de la capa funcional del endometrio y consecuentemente el sangrado el día 28, regresando al inicio de la explicación y cumpliéndose el ciclo nuevamente. ¿Qué pasa si hay fecundación e implantación? Pues el producto de la fecundación se implanta en el endometrio en la fase secretoria del ciclo endometrial
y produce una estructura llamada trofoblasto, el cual produce una hormona llamada gonadotropina coriónica humana, que ayuda a que el cuerpo lúteo se mantenga funcional por más tiempo y así no caen los niveles de progesterona y no ocurre el sangrado. Y a su vez también se sabe que la progesterona inhibe la formación de nuevos folículos por la acción de la FSH, todo ello hasta que se forme la placenta y tome el control endocrinológico y la GnRH queda inhibida por los siguientes 9 meses que dure el embarazo.